La historia humana está llena de momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible parece abrirse por un instante. Profetas del pasado describieron escenas imposibles de explicar con palabras comunes, visiones que parecían mostrar algo más grande que la historia misma. Entre todas ellas, una de las más misteriosas aparece en el libro de Apocalipsis. El umbral de una visión celestial. En el capítulo 4, el escenario cambia de forma radical. Hasta ese momento, el relato se desarrollaba dentro del mundo humano, comunidades, cartas, advertencias y esperanza para creyentes que vivían bajo presión del Imperio Romano. Pero de pronto, el punto de vista se eleva. El narrador, identificado como el apóstol Juan, ya no observa la tierra. Ahora contempla algo mucho más profundo. Una escena que parece revelar el centro mismo del universo. Juan escribe que, después de las primeras visiones, ocurrió algo extraordinario. Vi una puerta abierta en el cielo. Una frase breve, pero cargada de significado. En el lenguaje simbólico de la Biblia, una puerta abierta representa acceso, revelación, permiso para contemplar algo que normalmente permanece oculto. No es un viaje físico, es una visión profética. La misma voz que antes había hablado con autoridad, una voz descrita como sonido de trompeta, vuelve a llamar a Juan. La invitación es clara: sube acá. Lo que sigue no es simplemente otra imagen simbólica. Es una escena que parece revelar la sala del trono del universo. Una visión que recuerda antiguas experiencias proféticas registradas siglos antes. Profetas como Isaías o Ezequiel también describieron momentos en los que contemplaron el gobierno celestial. Pero la visión de Juan añade detalles que transforman esta escena en algo aún más grande. Porque aquí no solo se revela la majestuosidad de Dios, aquí se prepara el escenario para una revelación profética que recorrerá la historia. Antes de que los grandes acontecimientos simbólicos del libro comiencen a desarrollarse, antes de que los misterios del futuro empiecen a desplegarse, el relato nos lleva primero a un lugar fundamental, el centro desde donde todo gobierno, toda historia y todo destino encuentran su origen, la sala del trono. Y al cruzar esa puerta abierta en el cielo, Juan comienza a describir algo que cambiará completamente la perspectiva de la visión, algo que brilla con una majestuosidad imposible de ignorar, porque en el centro de todo, hay un trono. La puerta abierta y el llamado a contemplar. La escena continúa. Juan no solo ve una puerta abierta en el cielo, escucha nuevamente aquella voz poderosa, clara como una trompeta, que lo invita a subir y contemplar lo que está por revelarse. No es una invitación casual. En el lenguaje profético de la Biblia, este tipo de llamado marca el inicio de una revelación mayor. El profeta no entra por su propia iniciativa, es llamado, guiado, introducido a una escena que no pertenece al mundo humano. Entonces ocurre algo que Juan describe con una expresión breve pero profunda. Al instante, yo estaba en el Espíritu. Esta frase aparece varias veces en el libro de Apocalipsis. Indica que el profeta entra en un estado de visión profética. No está viajando físicamente al cielo. Está contemplando una realidad espiritual revelada por Dios. Lo que ve a continuación es impactante. En el centro de la visión aparece un trono. No un objeto decorativo, no un símbolo aislado. Un trono representa autoridad, gobierno, soberanía. En la antigüedad, los tronos eran el corazón del poder político. Desde ellos los reyes gobernaban, tomaban decisiones y administraban justicia. Pero el trono que Juan contempla no pertenece a ningún imperio humano. Es el trono que representa el gobierno supremo del universo. La visión es deliberadamente reverente. Curiosamente, Juan no intenta describir directamente al que está sentado en el trono. En lugar de eso, utiliza imágenes de luz y piedras preciosas. Habla de un resplandor semejante al jaspe y a la cornalina. Colores brillantes, intensos, casi imposibles de mirar directamente. El mensaje parece claro. La majestuosidad divina no puede capturarse con palabras humanas. Solo puede insinuarse mediante símbolos de belleza y luz. Y entonces aparece otro detalle sorprendente. Alrededor del trono hay un arco iris. Pero no es el arco iris que normalmente vemos después de la lluvia. Este parece rodear completamente el trono, como un círculo luminoso. El arco iris tiene una profunda resonancia dentro de la narrativa bíblica. Después del gran diluvio descrito en Génesis, el arco iris fue presentado como símbolo de pacto, misericordia y promesa. Ahora, en el centro del gobierno celestial, ese símbolo vuelve a aparecer, como si recordara que el poder divino no está separado de la misericordia, autoridad y gracia, justicia y fidelidad. Pero la escena todavía no está completa, porque alrededor de este trono central comienzan a aparecer otras figuras, seres que rodean el trono en una disposición que parece reflejar orden, consejo y adoración. Y al observar con más atención, Juan descubre que no está solo contemplando al Rey del universo. Hay otros presentes en esta extraordinaria sala celestial.
el trono y la majestad del gobierno celestial. En el centro de la visión está el trono. Todo en la escena parece girar alrededor de él. En el mundo antiguo, el trono representaba el lugar donde se tomaban decisiones que podían cambiar el destino de naciones enteras. Era símbolo de autoridad absoluta. Pero el trono que Juan contempla en Apocalipsis no pertenece a ningún imperio humano. Este trono representa el gobierno supremo del universo, y alrededor de él aparecen señales que refuerzan esa idea. Juan describe relámpagos, truenos y voces que salen del trono, imágenes poderosas. En la Biblia, estas manifestaciones suelen acompañar momentos en los que Dios revela su presencia de manera directa. Algo parecido ocurrió siglos antes en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel presenció una escena impresionante descrita en Éxodo: truenos, relámpagos y una nube que cubría la montaña. Aquella escena transmitía una idea clara: la presencia divina no es ordinaria, es majestuosa, es poderosa. Y en la visión de Juan, esos mismos símbolos aparecen alrededor del trono celestial. Pero hay otro detalle igualmente significativo. Delante del trono arden 7 lámparas de fuego. El texto explica que estas representan los 7 espíritus de Dios. El número 7, en el lenguaje simbólico bíblico, suele representar plenitud o totalidad. Por eso muchos intérpretes han entendido esta imagen como una representación de la obra completa del Espíritu Divino, la presencia de Dios actuando en toda su plenitud. La escena continúa expandiéndose. Frente al trono aparece algo que Juan describe como un mar de vidrio semejante al cristal. Una superficie brillante, tranquila, casi infinita. En contraste con los mares turbulentos que en muchas profecías simbolizan caos o naciones en conflicto, este mar es completamente sereno, transparente, estable. La imagen transmite una sensación de orden absoluto. En la sala del trono celestial no hay caos. Todo está bajo control. Cada símbolo parece reforzar la misma idea. El universo no está gobernado por el azar. Existe un centro. Existe una autoridad suprema. Y desde ese lugar se supervisa la historia. Pero la escena aún guarda más misterio. Porque alrededor del trono no solo hay luz, fuego y cristal. Hay también figuras que observan, que participan, que parecen formar parte de este consejo celestial. Seres cuya presencia añade otra capa de significado a la visión. Entre ellos aparecen 2 grupos que han intrigado a los lectores durante siglos: los 24 ancianos y 4 criaturas vivientes llenas de simbolismo. Para entender la visión de Juan, es necesario observar quiénes son y por qué están allí. El Consejo Celestial, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. A medida que la visión se expande, Juan comienza a notar que el trono no está solo. Alrededor de él hay otros tronos, y sentados en ellos aparecen 24 ancianos. Están vestidos con ropas blancas y llevan coronas de oro sobre sus cabezas. Cada detalle parece cuidadosamente elegido. Las vestiduras blancas, dentro del lenguaje simbólico bíblico, suelen representar pureza, victoria o fidelidad. Las coronas, por otro lado, evocan honor y autoridad. No parecen figuras comunes. Su posición alrededor del trono sugiere algo más profundo, una especie de consejo celestial. El número 24 también ha despertado mucho interés entre los intérpretes. En el Antiguo Testamento, durante la organización del templo descrita en una Crónicas, el sacerdocio fue dividido en 24 grupos que participaban en el servicio del santuario. Algunos estudiosos han visto aquí un posible eco de esa estructura, como si la escena celestial reflejara una forma de adoración organizada alrededor del trono divino. Pero los ancianos no son las únicas figuras presentes. Más cerca del trono aparecen 4 seres vivientes extraordinarios. Juan los describe como llenos de ojos alrededor y por dentro. Una imagen extraña, casi inquietante. Pero dentro del lenguaje simbólico bíblico, los ojos suelen representar percepción, conocimiento y vigilancia. Nada escapa a su mirada. Cada uno de estos seres tiene una apariencia distinta. Uno se parece a un león, otro a un becerro, otro tiene rostro de hombre, y el último se asemeja a un águila en vuelo. Curiosamente, estas figuras recuerdan las criaturas que el profeta Ezequiel vio siglos antes en su propia visión del trono divino. Las similitudes son demasiado claras para ser coincidencia. En ambas visiones, estas criaturas parecen estar directamente relacionadas con la presencia y el movimiento del gobierno celestial. Sus múltiples alas sugieren rapidez, sus ojos, vigilancia constante, y su posición alrededor del trono indica que forman parte del entorno más cercano al centro del poder divino. Mientras los ancianos parecen representar un
círculo de autoridad o representación, estos 4 seres vivientes parecen cumplir un papel diferente. Son proclamadores, guardianes, testigos permanentes de la majestad divina. Y lo que hacen a continuación revela el verdadero corazón de toda esta escena. Porque en la sala del trono del universo, todo converge hacia un acto que nunca se detiene. Un acto continuo que define el significado de esta visión. La adoración. Y es precisamente en ese momento cuando el cielo entero comienza a levantar su voz. La adoración eterna y el significado de la visión. En el corazón de la visión ocurre algo que nunca se detiene. Los 4 seres vivientes levantan su voz. Día y noche, sin descanso, proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La escena descrita en Apocalipsis recuerda poderosamente una antigua visión del profeta Isaías, quien también contempló el trono divino rodeado de seres que proclamaban la santidad de Dios. A través de los siglos, diferentes profetas parecían estar viendo la misma realidad desde distintos ángulos. La sala del trono del universo. Cada vez que los seres vivientes proclaman esta declaración, los 24 ancianos responden. Se levantan de sus tronos, se inclinan y colocan sus coronas delante del trono central. Es un gesto profundamente simbólico. Las coronas representan autoridad, honor, dignidad, pero al depositarlas delante del trono, los ancianos reconocen algo fundamental. Toda autoridad proviene, en última instancia, de aquel que se sienta en el trono. Entonces pronuncian una declaración que revela el centro del mensaje de esta visión. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿La razón? Porque tú creaste todas las cosas. La adoración celestial no está basada en miedo ni obligación. Está basada en una realidad fundamental: la creación. El universo existe porque alguien lo quiso, porque alguien lo diseñó, porque alguien lo sostiene. La escena completa de Apocalipsis capítulo 4 revela algo profundo antes de que cualquier otro evento profético ocurra, antes de que la historia avance, antes de que los conflictos del mundo aparezcan en la visión. El lector es llevado primero al centro del gobierno del universo, un lugar donde no hay caos, un lugar donde la autoridad está establecida, un lugar donde la adoración reconoce constantemente quién es el verdadero soberano. Es como si la visión quisiera dejar algo claro desde el principio. Detrás de los eventos de la historia humana, existe un trono, y desde ese trono, el universo es observado, sostenido y gobernado. Pero mientras la adoración continúa en la sala celestial, algo más está a punto de ocurrir, algo que hará que toda la atención del cielo se concentre en un objeto misterioso que pronto aparecerá, un objeto sellado, un mensaje oculto, y cuando ese misterio entre en escena, la historia profética comenzará a desplegarse de una manera completamente inesperada.